Hola, mi nombre es Ana Ramos y aquí presento mi participación a este primer Congreso Internacional de Infancia, Adolescencia y Juventud, Inclusión Socioeducativa, Participación, Autonomía, Buen Trato y Bienestar en el escenario postpandémico, con una ponencia titulada Escuchar las voces de las infancias en la crisis del COVID-19, un alegato contra el adultismo que los excluye de las políticas escolares. Bien, pues desde el principio de los tiempos existen colectivos que han sido ignorados por la sociedad en lo que al desarrollo de la vida y al ejercicio de sus derechos se refiere. En este caso, como ya decía con mi título, hablar de la infancia supone hablar de un colectivo que durante mucho tiempo ha sido ignorado en el ejercicio de sus derechos y en relación a sus posibilidades como sujetos políticos. En primer lugar, si atendemos a que simplemente el hecho de nombrarlo como la infancia, atendiendo a un singular, como una especie de colectivo que la engloba, anula en cierto modo sus singularidades, puesto que si entendemos que nos referimos a ella como la infancia, como única, supone que todos los niños y las niñas deban ser iguales, sentir y pensar del mismo modo. Esto es así ya que numerosos autores han establecido que nombrar la infancia significa hablar de seres que son inferiores a nivel madurativo y cognitivo a los adultos, que necesitan que el mundo sea enseñado para ellos y a los que se necesita guiar o enseñarles todo. La infancia durante mucho tiempo ha estado privada incluso de la voz, sumida en el silencio y en la única palabra adulta que fuera la que le diera un camino por el que empezara a emprender su camino de la vida. Es lo que se ha nombrado de un tiempo a esta parte como el adultismo en la elaboración de políticas públicas, en la concepción de la infancia, en cómo se organiza y se gestiona todo alrededor de ellas, las organizaciones escolares, pero también las leyes y los espacios que se destinan a las infancias en las ciudades o en muchos territorios, ¿no? Esto simplemente lo que hace es que tengamos una idea de ellas un poco quizás equivocada o errónea, ya que no nos deja investigar e ir un poco más allá. Algo bastante interesante a nivel educativo, puesto que entender que la infancia la resume y asume el papel del adulto como el importante en esta ecuación, supone excluirlas de una posición autónoma, pensante, hablante, que nos pueda aportar o les permita incluso ofrecer o poner alguna idea sobre la mesa. En ese sentido, esta investigación nace debido a que esta política del singular que oprime a la infancia hace cambiar la mirada, en este caso mía, como estudiante del máster de investigación educativa, en el momento en el que pienso que si abrimos la mirada a poder mirar la infancia en plural, podemos ver un poco más allá de esto que estamos nombrando como la singularidad, ¿no? Esto quiere decir dejar mi papel como adulta, como educadora, en un segundo plano para permitir que sean los niños y las niñas los que me digan y nos digan algo. Para poner sobre la mesa algo del plural de la infancia, pero también de las políticas escolares y del papel que se les otorga para darles un lugar como sujetos políticos, puesto que en la escuela también se construyen en base a los lugares, los espacios, los momentos y las posibilidades que les dejamos a las infancias para participar de la vida en sociedad de la que también forman parte. No debemos olvidar que hace 2 años nos atravesó una crisis sin precedentes como fue la pandemia del COVID-19, algo que invisibilizó mucho más a quienes ya estaban en situación de invisibilidad, pero que también cambió bastante nuestra mirada hacia, en cierto modo, todos nos convertimos en personas inexpertas y sin voces, dejando un lugar mucho más amplio a aquellos expertos que nos decían cómo actuar, que daban las órdenes sobre cómo se debía proceder ante una situación para la que no había precedentes, ¿no? En los espacios escolares también fue así. Tras atravesar unos largos confinamientos y volver a las aulas, se denominó a los niños y las niñas héroes o heroínas, ¿no? Por el tiempo que habían permanecido en casa, por cómo habían actuado contra la pandemia y por su capacidad para no sufrir, para seguir adelante como si nada y para devolvernos a todo un poco de ese espíritu de niño que debíamos conservar, ¿no?
Y esto me llevaba pues a pensar que quizás estábamos una vez más poniendo desde la perspectiva adulta los sentimientos y los pensares de niños y niñas que tal y como nosotros como adultos nos había ocurrido, habíamos atravesado una crisis sin igual. Entonces, bueno, pues sería real que estos niños y niñas habían pasado esta crisis sintiéndose héroes y heroínas sin haber tenido ninguna repercusión en ello. O una vez más estábamos silenciándolos para poner la voz adulta en palabras de sus emociones y sentimientos. Es de este modo como nace esta investigación que se titula pues La pandemia del COVID vivida en el COVID-19, cómo la entienden los niños y las niñas, ¿no? Del curso concretamente el 19-20 en un aula de infantil 5 años de una comunidad de aprendizaje que ya habían, además contábamos con el hecho de que ya han pasado por el cole, que es su tercer curso en educación infantil, que vuelven a un espacio diferente, reconstruido, donde había pues señales en el suelo para que quienes debían circular por un sentido y quienes debían circular por otro, unas mascarillas obligatorias, una desinfección constante, unas normas mucho más restrictivas dentro del aula donde no podían comunicarse ni compartir juguetes, desayunos ni ningún espacio con sus compañeros y compañeras. Y también con las personas adultas que pues normalmente se relacionaban en la escuela, desde la entrada de las familias a la escuela hasta los profesores en el aula, no se podía cambiar de profesores, siempre estaba el mismo tutor o tutora con ellos para evitar el contacto con más personas. E incluso niños y niñas que volvían a las aulas habiendo tenido que afrontar la muerte de un familiar por el COVID-19. O algunos otros que eran extranjeros y que llevaban meses sin poder ir a sus casas o saber nada de sus familiares que vivían en otros países, ¿no? Entonces el objetivo principal de esta investigación fue en cierto modo pues desmitificar la imagen de las infancias ofrecida desde el imperativo de lo adulto durante la crisis del COVID-19, reconociéndolas como sujetos con agencia y voz propia. Para ello, se optó por desarrollar una investigación cualitativo-narrativa que permitiese crear un espacio en el que las voces de los niños y las niñas del aula de infantil de 5 años tomasen presencia y fueran quienes lograsen expresar abiertamente cómo experimentaron la crisis del COVID y cómo continuaron su vida en la escuela, qué necesitaron, qué extrañaron y cómo se organizaron para otorgar esta impuesta normalidad a una situación tan poco habitual. La elección metodológica que acompañó esta investigación estuvo basada en el dibujo argumentado como una estrategia que se utiliza en la investigación con niños y niñas de esta edad, entendiendo que es aquella que nos permite que los niños y las niñas se expresen libremente a través del dibujo, dando cuentas de la etapa madurativa en la que se encuentran y por tanto fueron estos los elementos clave de las conversaciones. Después nos reuníamos con los niños y las niñas tras haberles pedido que dibujaran pues cómo se habían sentido durante la pandemia, qué presencia había tenido el COVID-19 en sus vidas y cómo se sentían también tras haber vuelto al cole. Y luego nos reuníamos en pequeños grupos para dialogar sobre aquellos dibujos que habían elaborado. De estas conversaciones se extrajeron resultados muy interesantes, ya que la figura adulta que les acompañaba, yo en este caso como investigadora, nos mantuvimos completamente al margen de ello, dejando que fuesen los niños y las niñas quienes pusieran en palabras todo lo que habían dibujado y todo lo que habían sentido. Y las conclusiones extraídas fueron realmente importantes y relevantes, grabadas incluso en voz viva de estos niños y niñas, ¿no? Entre ellos, pues que se sentían encerrados, que se habían sentido en una jaula, que las mascarillas como elemento de protección los ahogaba, los invisibilizaba, sentían que no se reconocían entre ellos, que las caras de sus compañeros y compañeras algunas se les habían olvidado, que tenían ganas de volver a la libertad, de poder usar el patio y los espacios comunes de la escuela como antes, que el COVID estaban hartos y querían inventar algunas herramientas para que se muriera, para que se fuera, y que creían en la vacuna como un elemento para poder hacer que el COVID desapareciera y que la vida volviese a la normalidad. Por tanto, como investigadora, pues me encontré con niños y niñas que más que héroes y heroínas fueron sufridores igualmente de esta pandemia y concluía que la infancia es necesaria que esté presente, pero desde sus voces y no desde la posición adulta que las oprima y que las apriete. Por tanto, hay que dejarles un espacio en las políticas públicas que elaboramos y en la educación. Muchas gracias. Un saludo.